en su presencia con gozo, cantando grande, fuerte es Jehová. Alabanza al son de trompetas, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón, porque bueno es Dios, 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 para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre es su misericordia. Cristo es por siempre exaltado, creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levanta y la voz alza, porque bueno es Dios, 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 para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre es su misericordia. Buenos días, mis queridos hermanos, bienvenidos un domingo más a este canal donde podemos escuchar la palabra del Señor y también podemos tener este tiempo de comunión y de dirección para toda la iglesia. Vivimos tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos complicados y vamos a vivir tiempos complicados. Y yo me preguntaba qué querrá el Señor hacer con todo esto, ¿no? ¿Cuál será el propósito de Dios para el mundo y para su iglesia? Y Dios ha puesto en mí una palabra que es acerca del arrepentimiento. El propósito de Dios con todas estas cosas es el arrepentimiento. Dios no desaprovecha ninguna situación y siempre quiere que sus hijos se vuelvan a Él, ¿no? Y si estás escuchando esta palabra, espero que Dios te hable, que el Espíritu Santo pueda hablar a lo profundo de tu corazón. Estamos viviendo tiempos difíciles y a veces estamos desanimados y necesitamos tener ánimo, necesitamos tener fe, necesitamos perseverar como vimos la semana pasada. Y para esto no siempre es necesario que el Señor nos trate con manos de algodón y nos diga palabras suaves, palabras bonitas. Sí, es verdad que las necesitamos, pero también necesitamos palabras suyas, dirección de parte de Dios, ¿no? Me gustaría compartir con vosotros una palabra, el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor: En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén?
Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto es una historia que le ocurrió a Jesucristo. Y aquí en esta historia vemos como algunos vinieron a contarle a Jesús las cosas terribles que les habían pasado a unos galileos. Estos galileos vinieron al templo a ofrecer su sacrificio y los soldados de Pilato, los soldados romanos, lo mataron y profanaron el templo con sangre humana, mezclando la sangre de ellos con la sangre de los sacrificios. Se trataba de un sacrilegio terrible y de un acto terrible que exigía de alguna manera venganza, exigía una palabra de condena, exigía algo, ¿no? El segundo hecho lo relata Jesús. No se lo cuentan, sino que él mismo lo relata, y lo relata para apoyar la palabra de Jesucristo, ¿no? Y ese relato seguramente que cuenta Jesús estaría en la mente de todos porque era algo que habría ocurrido, ¿no? Un accidente que habían sufrido estos 18 judíos que murieron cuando se derrumbó la torre de Siloé sobre ellos, ¿no? Seguramente todos esperaban una respuesta de condena de Jesús. Seguramente todos esperaban, Jesús se tiene que mojar con esto, ¿no? Algo tendrá que decir. Esto es terrible lo que Pilato ha hecho con estos hombres, ¿no? El sacrilegio de Pilato ante el templo, ¿no? ¿Por qué ocurrieron estas cosas, ¿no? ¿Por qué habían muerto estos galileos, ¿no? ¿Por qué este sufrimiento, ¿no? ¿Por qué esta situación que estaban viviendo en aquel momento, ¿no? La pregunta esta se la hace hoy en día a todo ser humano. En algún momento de su vida todos nos hacemos esta pregunta, ¿no? Siempre hay acontecimientos personales o históricos o sociales, como estamos viendo hoy día, que conmocionan nuestra mente, nuestro corazón, que nos desconcerta, ¿no? Y nos hace sentir dolor por el sufrimiento, por la enfermedad, por la muerte. Pero Jesús no entró como estos galileos esperaban en condenar la actitud o la actuación de Pilato o del Imperio Romano o no sé, o darle una explicación, ¿no? Sino que Jesús dio en el clavo, como siempre hacía Jesús. Jesús es magnífico, su enseñanza, ¿no? Él no se dejaba arrastrar de los sentimientos que andaban por el aire, ni de las situaciones, sino él tenía un propósito en su mente muy claro y de hecho fue muy claro, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Que estos galileos eran más pecadores que todos los que habitan Jerusalén? Esas palabras dejaron a estos galileos fuera de juego, fuera de sitio, ¿no? Y él dijo, no. ¿Es que esta gente fueron más culpables que los demás o más pecadores que los demás? Pero Jesús declaró, ni los primeros fueron más pecadores, ni los judíos fueron más culpables, ¿no? Porque murieron. La causa de su muerte no fue un castigo divino, ni el pago por una mala conducta. No entra a enjuiciar esas causas, ¿no? Sino que aprovecha la ocasión para hablarle de sus propias vidas, para hablarle a lo profundo de sus corazones, hablarles a ellos y traerles el único mensaje de salvación para ellos. Y también hoy para todos nosotros. Jesús les dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los otros galileos? ¿Pensáis que eran más culpables estos hombres que todos los que habitan en Jerusalén? Y él mismo le responde, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceremos, todos pereceréis igualmente. Y hermano, esta es la realidad espiritual, todos somos culpables, todos estamos expuestos al juicio de Dios.
y aprovechó para traer la solución para sus vidas. Si no os arrepentís, el arrepentimiento es la solución. Parece un poco que no viene al caso hablar hoy de arrepentimiento, pero yo creo que eso es lo que el Señor quiere que haya en nuestros corazones hoy. En los corazones de la iglesia y en los corazones de los que no son iglesia. Arrepentimiento. Si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. En el Antiguo Testamento se suponía que si alguien sufría de forma poco común o le pasaban desgracias o cosas terribles, era a causa de su pecado, ¿no? O a causa de una inmoralidad, o a causa, siempre era como, bueno, esto te ha pasado por no andar bien, ¿no? Y Cristo aquí aclara una preocupación de mucha gente, y es pensar que los sufrimientos de esta vida tienen que ver con nuestra culpa, con lo que hemos hecho, o con la amistad o enemistad con Dios. Cuando todo va bien y no hay grandes angustias ni problemas, creemos que estamos en paz. Creemos que estamos en amistad con Dios. El Señor está contento con nosotros. Pero cuando algo malo nos ocurre, pensamos, ¿qué he hecho para que esto me ocurra? Dios está enojado con nosotros. Y si bien hay un principio, y ese principio se cumple y es verdad, que si nosotros sembramos algo malo, si nosotros nos metemos en problemas, cosechamos el fruto de esos problemas. Si yo me meto en deuda sin tener con qué pagar o con qué hacer frente, pues seguramente me voy a enfrentar a la ruina de mi casa, ¿no? Si bien es verdad eso, Cristo nos revela la necesidad de poner la mirada más alta. Cristo no entra en juicio a estas cosas. Cristo va mucho más alto que todo esto. Y hermano, si estás sufriendo no es porque has hecho algo mal. A veces son consecuencias de cosas que hemos sembrado, pero a veces es simplemente porque vivimos en una sociedad que está bajo una estructura de maldad. No está sufriendo porque ha hecho algo mal. Cristo pone la mirada mucho más allá, ¿no? Todos necesitamos arrepentirnos, cambiar de actitud, cambiar de manera de pensar. Aunque nos vaya bien, si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Así que no se trata de que te vaya bien o que te vaya mal. Se trata de estar bien con el Señor, estar en paz con el Señor, estar bajo la autoridad de nuestro Señor. Todos hemos sido llamados al arrepentimiento. Esta es una verdad innegable de Dios, es un principio divino, inamovible. Todos los hombres hemos sido llamados al arrepentimiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para que se vuelvan de sus malos caminos. Y la alternativa de no volverse de su mal camino, la alternativa de no arrepentirse es que perecerán. A lo mejor no ahora, pero un día va a venir un juicio y ese juicio va a ser implacable, va a afectar a todos los hombres, a los que piensan que están bien y a los que piensan que están mal, a todos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es un don de Dios, una oportunidad de su amor, una oportunidad de la misericordia de Dios hacia nosotros. No podemos jugar con esta gracia que Dios nos otorga, la posibilidad de arrepentirnos, de volvernos de nuestro mal camino. Ni tampoco podemos pensar que siempre podremos recurrir al arrepentimiento como si fuese un comodín que tenemos debajo de la manga y en cualquier momento lo podemos sacar. No, es un don de Dios. Es cuando Dios quiere, cuando Dios nos da la oportunidad, cuando Dios nos abre los ojos para que podamos
ve que necesitamos volvernos de algún mal camino. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, tenemos que escucharle, tenemos que escuchar y tenemos que reaccionar con rapidez antes de que nuestro corazón se endurezca por el pecado y nos hagamos insensibles a la voz del Espíritu. El arrepentimiento es para el perdón de los pecados y es el centro de la predicación de Jesucristo. Jesucristo dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Aquí estaba Jesús hablando con estos dos de Emaús que se volvían de nuevo para su ciudad. Y en un momento de esa conversación, dice la palabra, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese fue el ministerio principal de Jesucristo. Danos ese don, esa oportunidad para que nos podamos arrepentir, para que podamos cambiar de rumbo, para que podamos volvernos al Señor de nuevo. El arrepentimiento no le gusta a la carne, y menos aún al diablo. Y muchos no están dispuestos al arrepentimiento. Y entonces buscan su propio camino al Padre. Buscan un Dios, entre comillas, de amor, de gracia, que les permite seguir viviendo a su manera, que no estorbe a su vida, a su manera de vivir, ni que se meta en sus decisiones. Hacen algunas cosas buenas para guardar un poquito su conciencia, para no sentirse mal, para obtener la aprobación de Dios. Y no les importa creer en un Jesús que murió por ellos siempre que les deje seguir viviendo a su manera. Hermano, esto es un engaño. Es un engaño. Si no os arrepentís, le dijo Jesús a estos galileos, todos pereceréis igualmente. Y Jesús les quería decir a estos galileos, ¿habéis visto esta tragedia? Pues si no os arrepentís, todos vais a pasar por esta tragedia. No se trata de mirar a ver por qué pasó, por qué no pasó, y quién tuvo la culpa, y quién fue el malo. Se trata de pensar, si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. La única manera de estar en paz con Dios, de estar bien con Dios, es el arrepentimiento. Jesús vino para ser el Rey y el Señor de nuestras vidas, para transformar nuestro corazón, para que nos convirtamos en sus discípulos, para que nos sujetemos de una manera real al señorío de Cristo sobre nosotros. Jesucristo es el Señor, pero tiene que ser el Señor de mi vida. Y el Señor es misericordioso. El Señor desea que todos procedan al arrepentimiento. Dice en el libro de Segunda de Pedro que algunos piensan que el Señor tarda en venir, que esas promesas no se van a cumplir porque todo sigue igual desde el principio y nada ha ocurrido. Pero dice la palabra, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Solo nos queda un camino bueno: arrepentirnos y volvernos a Dios de todo corazón, obedeciéndole cada día con temor de Dios, con respeto al Señor. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo, que volvió en sí un día, a causa de la miseria donde se vio, pero le hizo volver en sí. Ojalá estas cosas que están ocurriendo hoy hagan volver en sí a muchos.
y decidan volver a la casa del Padre, volver bajo la autoridad del Señor, volver al camino de la vida. Y esto es para todos, para la iglesia. Hay un mensaje en Apocalipsis que está dirigido a la iglesia y que le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. La iglesia, todos nosotros necesitamos estar llenos de ese primer amor, porque si no, tenemos que arrepentirnos. Señor, perdóname. Perdóname porque estoy viviendo una vida cristiana liviana. Estoy siendo dejado. Estoy descuidando el tesoro tan grande que tú has puesto en mi vida. Necesitamos arrepentirnos. La iglesia necesita arrepentirse. El mundo necesita arrepentirse. Dios quiera que estas situaciones tan terribles que estamos viviendo despierten a muchos, vuelvan en sí y tengan esa actitud de decir: Señor, perdona mi pecado. Dice la palabra: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Qué importante, hermano, el arrepentimiento. No basta solo con decir: ay, Señor, Señor. Hay que decir: Señor, ¿cómo estoy yo delante de ti? ¿Qué necesito? Necesito arrepentirme. Y hoy mucha gente busca culpables. ¿Quién es culpable de esto que está pasando? El gobierno que no está haciendo lo necesario, los médicos que no saben, los chinos que no, el que inventó el virus que se desató de un sitio, y hay tanta polémica y tanta historia. Y Jesús nos viene a decir una cosa: ¿pensáis que esa gente son culpables? No, no son más culpables que todos nosotros. Si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Si estás escuchando este mensaje y tu vida no está en orden con Dios, hoy es el momento. Ahora es el momento de ponerte de rodillas y decirle al Señor: Señor, perdóname. Perdona mi pecado. Perdona mi indiferencia. Perdona el que haya estado viviendo una vida independiente a tu voluntad. Quiero volverme a ti. Ahora es el momento de entregarle tu vida al Señor. Y si eres creyente y estás viviendo una vida que ni está ni no está, ahora es el momento, hermano, de volverte al Señor. Solo nos queda un camino bueno, como he dicho antes: volvernos a Dios de todo corazón, en arrepentimiento, obedeciéndole cada día con temor de Dios. Sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Sabemos para qué el Señor nos llamó. Conocemos a Dios. Mucho de lo que estáis escuchando esta predicación, conocéis al Señor. Es necesario mirarnos, no mirar a los demás, mírate a ti. Mírate, hermano. Y si hay algo en lo que hay que arrepentirse, ponte a cuentas con el Señor. Y el Señor hoy tiene sus manos de misericordia extendidas para ti. Y te dice: ven y estemos a cuentas. Y si tus pecados fuesen como la grana, como la nieve, los convertiré. El Señor tiene perdón. El Señor tiene restauración. El Señor tiene paz para tu vida. Es tiempo de renovar ese compromiso de arrepentimiento con el Señor.
Es tiempo de volvernos de los malos hábitos, de los malos caminos, de las malas decisiones. Hay gente que toma malas decisiones en su vida y esas malas decisiones acarrean problemas a su vida. O a veces esas malas decisiones les viene bien y toman la mala decisión de alejarse del Señor y les viene bien. Y andan vidas buenas. Y tienen un trabajo, y tienen dinero, pero necesitas arrepentirte. Si no te arrepientes, todos igualmente pereceremos. Así que, hermano, este es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Hay una palabra en el libro de Amós. Me gustaría que pudierais leer en la casa tranquilo este libro. Tiene 9 capítulos, pero es muy interesante. Y este libro de Amós muestra algunas cosas que Dios estaba haciendo con su pueblo, con Israel, pasándolo por situaciones difíciles, con un solo propósito, que se volvieran a Él. En Amós, capítulo 4, versículo 6 dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. A diente limpio. Esa expresión no se ha escuchado mucho, pero el diente limpio es hambre. Y mas no os volvisteis a mí. Hermano, qué pena que Dios te dé la oportunidad, que Dios te ofrezca volverte a Él y no te vuelvas. Y bueno, sigue leyendo, ese libro sigue leyendo. También detuve la lluvia y también no había agua y dice: mas no os volvisteis a mí. Os herí con viento solano y con oruga y con langosta, pero no volvisteis a mí. Envié sobre vosotros mortandad, pero no volvisteis a mí. Os trastorné, como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y hermano, si no nos volvemos al Señor, un día nos vamos a enfrentar al encuentro de nuestro Dios. Qué importante, hermano, que haya arrepentimiento en nuestro corazón. Es un tesoro para nuestras vidas. Y para estos días tan difíciles, tan complicados, hay una cosa que va a traer paz a nuestro corazón, que va a traer estabilidad, que va a traer seguridad, que va a traer sosiego. Y es el saber que estoy en paz con mi Creador. Dice Eclesiastés: un mismo suceso acontece al justo y al impío. Y a veces un mismo suceso acontece al justo y al impío. No importa el suceso que acontezca. Lo importante es que yo esté en paz con el Señor. Y para esto es necesario el arrepentimiento. Es el centro del Evangelio. Es el centro del Evangelio. Jesús vino para predicar a todo el mundo el arrepentimiento y el perdón de pecado. Así que, hermano, me gustaría terminar orando al Señor. Orando al Señor por cada uno de vosotros, como estamos haciendo. Pero también por aquellos que aún no conocen al Señor. Aquellos que están lejos. Aquellos que no están seguros de su salvación. Hoy la misericordia de Dios está extendida para ti. Hoy hay misericordia para tu vida. Hoy hay perdón para ti. Hace falta arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de camino, cambio de actitud.
Arrepentimiento significa volverse al Señor, como dice aquí en Amós, volverse al Señor. Así que hermanos, vamos a seguir como iglesia orando, vamos a terminar también orando ahora después. Y nos hemos juntado los responsables de la iglesia y el consejo de la iglesia y hemos decidido de que todos los lunes, hasta que podamos volver a reunirnos con normalidad, todos los lunes vamos a convocar ayuno y oración a la iglesia. Estás invitado, todos estamos convocados a este ayuno y oración. Cada uno en su casa, no nos vamos a juntar en la iglesia para orar, pero cada uno en su casa vamos a estar orando y ayunando. Algunos hermanos a través de las redes, del programa de Zoom o de Messenger o de WhatsApp, se juntan y oran en grupo. Está bien, en grupo, en familia, pero vamos a estar los lunes orando y ayunando. Si no puedes orar por causas médicas o por enfermedad, porque tienes que estar trabajando y tienes que estar más activo, no ayunes, pero vamos a estar orando. Vamos a estar orando y ayunando dentro de tus posibilidades. Todos los lunes, orando y ayunando. Aparte, en los días diarios, pues también, por supuesto, en nuestras oraciones personales, oramos por nuestros hermanos. Vamos a terminar orando. Y yo te voy a pedir que si no estás seguro, le pidas perdón al Señor. Te arrepientas de tus pecados y te vuelvas al Señor. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tú tienes control absoluto de nuestras vidas, Padre. Gracias te doy, Padre eterno, por cada uno que está escuchando este mensaje, Señor. Y yo te pido ahora que tú pongas en su corazón, Señor, de qué tenemos que arrepentirnos. Que tú, Espíritu Santo, Señor, nos muestre, Señor, cuál es nuestro pecado, Señor. Cuál es nuestra actitud que no es correcta delante de ti. Qué es aquellas cosas que no te agradan, Padre. Y que podamos arrepentirnos de todo nuestro corazón, Señor, y volvernos de esos malos caminos. Gracias te doy, Señor, por todo lo que están escuchando. Señor, bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Y ponemos esta situación que estamos pasando, esta enfermedad, esta epidemia delante de ti, Señor, y clamamos que tú acortes este tiempo, Padre. Que tú traigas sabiduría a los médicos, Señor. Que tú traigas sabiduría a los que están investigando, Padre. Que tú, Señor, traigas fortaleza, Señor, a los que están trabajando, Señor. Que tú los cubras con tu mano poderosa, Señor. Padre eterno, Señor, y que muchos, Señor, puedan clamar a ti en este tiempo, Señor. Que tú utilices, Señor, este tiempo, Señor, para que muchos se puedan volver a ti, Padre. Habla a través de tu Espíritu Santo, Señor, y trae ese avivamiento, Señor, que estamos esperando, Señor. Trae unidad entre tu pueblo, entre tu iglesia, Señor. Y trae convicción de pecado, Señor, a este mundo, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo te doy las gracias, Señor, porque sabemos que en estas situaciones tú estás obrando, Señor. Y vemos tu mano, Señor, poderosa, manifestándose entre tus hijos, Señor, y manifestándose en este mundo, Padre. Gracias por todos aquellos, Señor, que sus ojos están siendo abiertos, Padre, para ver su situación espiritual y poderse volver a ti, Padre. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Dios bendiga tu vida, Señor. Dios bendiga. Dios os bendiga a todos, Señor. Dios os bendiga, Padre. Gracias te doy, Señor. Muy bien, hermanos. Espero que estéis siendo bendecidos y en cada situación en la que te encuentres puedas tener la paz y la seguridad de que eres de Dios, de que estás en paz con Dios. Gloria a Dios. Muy bien, el Señor te bendiga mucho y os echamos mucho de menos, la verdad que echamos mucho de menos
ese beso santo, esos abrazos y volveremos a tenerlo. Hoy es nuestro aniversario, o debería ser nuestro aniversario. Cumplimos 20 años como iglesia. Qué bueno que llevamos 20 años perseverando en el Señor. 20 años predicando la palabra. 20 años siendo fieles al Señor. Y en estos 20 años muchos han conocido la verdad. Muchos han conocido el Evangelio. Y muchos han podido conocer la salvación de Dios. Gloria al Señor. No podemos celebrarlo, pero lo haremos más adelante. Así que os animo, hermanos, a perseverar en el Señor, a seguir mostrándole al mundo que hay un Dios vivo dentro de nosotros, a seguir mostrándole al mundo el amor de Dios en medio de nosotros, a través de nosotros, hacia ellos. Que Dios os bendiga mucho, os felicito por estos 20 años a todos, porque esto es obra de todos, no es trabajo de 2 o de 3 o de 10, es trabajo de todos. Gracias a todos, hermanos, por vuestra perseverancia, por vuestro empeño, por vuestra fe, por vuestro trabajo en el Señor. Quiero darle las gracias a todos los que de alguna manera han aportado para que esta iglesia hoy siga funcionando. Gracias, hermanos, gracias por vuestra ayuda, porque gracias a vosotros, al esfuerzo unido de todos, podemos hoy estar aquí compartiendo la palabra del Señor con muchos. Y muchos vendrán al conocimiento de la verdad. Que el Señor os bendiga, hermanos. Dios os bendiga, os siga bendiciendo mucho.